Muy buenas tardes, compañeros, licenciado presente. Es un placer tenerlos, este, dirigirme hacia ustedes. Mi nombre es Héctor Abraham Estrada Aguirre. Este, Mi tema es leasing o arrendamiento financiero. O sea, vamos a ver qué es un arrendamiento financiero o leasing. Un arrendamiento financiero o leasing es una relación entre dos partes contractuales mediante la cual se produce una cesión por un tiempo determinado a un servicio. A cambio, la parte que aprovecha esta posesión debe realizar una contraprestación económica. Tiene que pagar por los servicios de un bien. Este tipo de relación económica basa sus condiciones principalmente en un contrato o documento de arrendamiento. El mismo indica la identidad de las partes intervenientes, arrendador y arrendatario, la cuantía económica de la operación y el tiempo en que el arrendamiento va a ser efectivo. También existen ciertas condiciones pactadas para casos como un mal uso del activo o bien cedido, su deterioro e incluso de su destrucción. Podemos decir un activo, un mal uso, podemos poner un ejemplo un tractor. O sea, el propietario viene y alquila su tractor. Viene y luego le dice que tiene que firmar un contrato, que es el arrendamiento financiero. En este arrendamiento financiero hay una gran gama de condiciones que le dice al arrendador que para que él pueda utilizar ese bien, en primer lugar, tiene que cumplir las condiciones de uno, tiene que dar un buen mantenimiento, tiene que saber que la persona que va a andar esa máquina tiene que estar capacitado para que él pudiese andar en ella. El mantenimiento de esa máquina tiene que estar constante a la fecha. ¿Por qué? Pues que se pase un día, 2 días, tal vez no puede pasar nada o tal vez sí, pero tiene que estar siempre a la fecha. ¿Por qué motivo? Por el motivo de la garantía que se le da a esa máquina. E incluso hay que evitar la destrucción, porque es una pérdida y nadie en nuestro alrededor, en nuestro confort, nadie quiere perder. Todos queremos un bien para ganar. Habitualmente la contraprestación económica que va de la mano de un arrendamiento suele realizarse de forma periódica, mensual o anualmente. Por medio de pagos, una renta, un alquiler. Una renta o un alquiler se paga mensualmente, porque si no, pues lo sacan de la casa. Un pago anual. Un pago anual tal vez no es un arrendamiento, pero un pago anual se puede hacer en los bienes inmuebles que se da a la alcaldía. Este es un pago anual. Sin embargo, suele común que las mismas se realice por medio de un pago único al inicio o al finalizar un contrato, entendiendo al tipo de acuerdo alcanzado por los arrendadores. O sea, tiene que haber un acuerdo entre los dos, el arrendador y el arrendatario, que si él paga al inicio o paga al final del contrato. Existen otros tipos de arrendamiento, atendiendo a la naturaleza de lo arrendado. Entre ellos cabe destacar por su importancia en el aspecto económico y empresarial algunos como el rating o el leasing, que es el arrendamiento financiero. Pero vamos a enfocarnos en el arrendamiento financiero o leasing. El arrendamiento financiero o leasing es un modelo contractual que resulta muy útil para las empresas, para los autónomos que pueden o no desean hacer una gran inversión. O sea, favorece a las grandes y a las pequeñas empresas. Para la adquisición de un bien mueble o inmueble necesario para el desarrollo de su labor. Como les puedo poner un ejemplo, una persona que es de la zona sur, de Marcovia, de Guapinol prácticamente, quiere
monta su pequeña empresa, pero no tiene cómo transportar su producto. Entonces va a una agencia de autos, sea cual sea la redundancia, y viene él y dice: quiero sacar un auto para trabajar. Entonces, lo primero que le dicen en la empresa es si trabaja o no trabaja, si tiene un bien o no tiene bien, si tiene fondos económicos y en cuanto desea cancelar el auto. Bueno, entonces es un contrato que firman, que fijan para poder que el hombre adquiera ese auto. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender esto? Entonces, la empresa o agencia de autos le concede el automóvil a la persona para que él pueda trabajar e ir pagando poco a poco con cuotas mensuales o trimestrales el auto, hasta un punto donde dice que les permite empezar a producir sin que sea obligatorio aportar una gran cantidad de capital. O sea, la empresa le está apoyando. Necesitamos empresas, necesitamos personas que nos apoyen a los pequeños empresarios para que podamos sobresalir, para que podamos salir de donde estamos. Necesitamos actitud. Entonces, para llegar a ese punto, entonces es necesario que nosotros vengamos y arriesguemos. Entonces, la empresa va a apoyar para que el pequeño productor, el pequeño empresario pueda salir y así ganar la empresa y ganar como pequeño empresario. A través de este contrato, una empresa le cede a otra el uso determinado de un bien a cambio de cuotas, es lo que les estaba diciendo, cuotas mensuales, trimestrales, anuales, como ya explicamos en anteriores. Se trata de un tipo de alquiler en el que intervienen tres factores que son el proveedor o distribuidor del bien, el arrendador y el arrendatario, que es el proveedor es el que vende la empresa y el arrendador es la empresa o sociedad que adquiere el bien. Luego el arrendatario, en este caso es una empresa autónoma, un pequeño empresario, hace uso del bien, de ese bien, siempre y cuando cumpla con unos pagos periódicos. Una de las características más importantes del leasing o arrendamiento financiero es que una vez vencido el plazo estipulado en el contrato, el arrendatario tiene la opción de compra de ese bien. Es una opción, es una ventaja que el arrendatario tiene la opción de, después de terminar ese contrato, comprar ese bien. Características financieras del leasing. El arrendamiento financiero se distingue por otros modelos contractuales o por una serie de características. Entre ellas se destacan el bien objeto del control, solo puede ser destinado para un uso profesional. La duración del contrato varía en función del bien objeto del mismo, 2 años para bienes inmuebles, maquinaria, ordenadores y 10 años para inmuebles, terrenos y construcciones. Tras la finalización del mismo, el arrendatario tiene 3 opciones. O sea, 3 opciones que son ventajas para el arrendatario o para el pequeño empresario. No ejercer su derecho a compra. Esto lo podemos ver en el fútbol europeo. Ya que personas venden a sus jugadores o lo dan a préstamo y el equipo que recibe podemos decir los servicios de esa persona, de ese jugador, lo ven, ellos lo mantienen ahí, lo mantienen un contrato a préstamo. Y dependiendo si ese jugador le da resultados, le genera ganancias, él puede ejercer su derecho de compra y devolver el bien a la entidad financiera. Está también para poder renovar, o sea, no comprarlo, sino que renovar su contrato y que darles continuidad, darle seguimiento. Pero la renovación de un contrato puede ser con las mismas condiciones o renegociando esas condiciones.
puede ser que el jugador pueda tener el mismo sueldo, pero las ganancias que yo voy a obtener van a ser aún mayor, un porcentaje mayor a lo que ganaba en el contrato anterior. Ejercer su derecho de compra por lo que el bien pasa a ser de mi propiedad. O sea, ese equipo dijo, no, me interesa, que necesito a ese jugador en mi institución. Entonces, ¿qué es lo que hace? Venir y ejercer su derecho a compra. Yo voy a comprar a ese jugador porque mi contrato me lo permite. Nuestro contrato nos lo permite comprar a ese jugador. Durante la vigencia del contrato del dueño del bien no es responsable de su pérdida o deterioro. O sea, el bien se debe asegurar contra todo riesgo. Las empresas, los ingenios en la zona sur están asegurados, ya sea por caso mayor a la naturaleza, desastres naturales, inundaciones, etcétera, o incluso un accidente laboral. O sea, puede, no sé, explotar algo, una contaminación. O sea, las aseguradoras cubren eso. Seguimos con los tipos de leasing o arrendamiento financiero. Básicamente podemos hablar de 3 tipos de leasing. Financiero, que es la fórmula más habitual. En este caso, la entidad financiera se compromete a entregar el bien, pero el mantenimiento del mismo es obligación del arrendatario. O sea, es la fórmula más habitual. En este caso, la entidad financiera se compromete a entregar el bien. O sea, yo como empresario, yo voy a dar. No. La agencia de autos me da el automóvil o el tractor, podría decir una máquina, pero la obligación es mi obligación darle el mantenimiento correcto, tener a la persona capacitada y correcta arriba o encima de esa máquina. ¿Por qué? Como ya hemos dicho, al finalizar el contrato el cliente puede optar a su compra. Este tipo de contrato se puede subdividir en otras categorías. Leasing financiero mobiliario, leasing financiero inmobiliario. Mobiliario, su duración mínima es de 2 años. Inmobiliario, en esta categoría entra el alquiler de locales comerciales, complejos, individuales y oficinas. Operativo es la otra característica. En este caso se cede el uso del bien por un periodo determinado y una vez que finalice no hay opción de compra. O sea, podemos decir, o sea, yo contrato o adquiero un tractor, pero en el sistema operativo no puedo comprar ese tractor. Mi contrato no me lo permite. A través de este contrato, una empresa le cede el uso de un determinado bien. Podemos decir muchas cosas, o sea, ayuda o no ayuda. Algunas características del arrendamiento financiero o leasing. El arrendamiento financiero nos dice que se distingue por otros modelos contractuales. El bien de una serie de características, entre ellos se destacan el bien objeto del contrato solo puede ser destinado para un uso profesional. Permítanme. Seguiremos hablando sobre las principales ventajas, me había equivocado. Las principales ventajas y algunos inconvenientes entre estos contratos de leasing. Entre los aspectos positivos de este tipo de contratos encontramos sus ventajas fiscales. Las cuotas que el arrendatario paga son deducibles en cada uno de los ejercicios en los que el contrato esté en vigor. No es preciso seguir los plazos de amortización que se establece por el IRFF. Segundo, permite al empresario o autónomo aumentar la productividad de su empresa sin necesidad de hacer una gran inversión inicial. Son ventajas. Las cuotas suelen, otro inciso es, las cuotas suelen ser flexibles
por lo que se puede adecuar a las necesidades o capacidades de la empresa que actúa como arrendatario. Se puede adquirir todo tipo de bien, tanto nacional como importado. El leasing permite la financiación de un bien al 100%. Las operaciones de leasing también tienen una vertiente negativa. Estas son algunas de sus desventajas. Su coste es mayor si se compara con otras operaciones de financiación. El bien objeto del contrato no puede ser devuelto hasta que finalice el mismo. Bueno, como les estaba diciendo, su coste es mayor si se compra a comparaciones a una financiera. El bien objeto del contrato no puede ser devuelto hasta que finalice el mismo. O sea, no puede, si yo digo no quiero ya, no me resulta, o sea, no lo puede regresar. No es habitual incluir en este tipo de contratos servicios adicionales. Es decir, que si el bien sufre de algo, como no es habitual incluir este tipo de contratos servicios adicionales, es decir, que si el bien sufre algún daño, será el propio arrendatario quien se ocupe de los gastos. Por eso decimos que es necesario que ellos les den el mantenimiento y mantengan al personal altamente capacitado y suficientemente capacitados para que puedan mantener esa máquina en buen estado, la mantenga como es debido, e incluso mantener su ¿cómo le podría decir? Su mantenimiento siempre a la fecha. La cancelación del contrato trae consigo una penalización. Si yo vengo y quiero cancelar a mediados del contrato, quiero cancelarlo, el contrato, será penalizado, ya sea un monto económico o con una sanción penitencial. ¿Cómo se contabiliza el arrendamiento financiero? La forma de contabilizar un contrato en leasing es similar a la de la adquisición de un bien y del activo fijo. El arrendatario deberá registrar los activos según sea su naturaleza. También se debe registrar un pasivo financiero por el mismo importe. El total de la carga financiera, es decir, los intereses, se deben distribuir a lo largo del plazo que dure el arrendamiento y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente. Es importante establecer el valor actual del contrato descontando las cuotas periódicas y también de la opción de compra a la tasa de interés apropiada. Es preciso tener en cuenta también que la tasa de interés que se emplea es que la que se especifica en el contrato. Puede suceder que esta significa diferente a la tasa promedio del mercado. Si esto sucede, entonces se debe emplear esta última. Debe emplear en el caso de que el valor actual del contrato exceda el precio del bien, entonces último se debe contabilizar el valor nominal del contrato pasivo exigible. La diferencia entre el valor nominal del contrato y el valor actual del mismo se debe contabilizar con cargo a una cuenta denominada interés diferido de leasing. Obligaciones y derechos del arrendatario durante el leasing. En un contrato de arrendamiento financiero nos dice que el arrendatario es la persona que adquiere, soy yo, el pequeño empresario, el derecho de usar el objeto del contrato a cambio del pago de un canon. En el caso del leasing, la firma del contrato implica que debe cumplir una serie de obligaciones y que por supuesto tiene una serie de derechos.
este, una serie de obligaciones como capacitar al personal, la, ¿cómo les podría decir? ¿Qué más? La capacitación del personal, pero también el mantenimiento de todas las máquinas que ellos han adquirido. ¿Qué obligaciones tiene el arrendatario durante el leasing? En este sentido consideramos lo siguiente: pagar la renta, usar debidamente el bien u objeto, conservar el bien u objeto, avisar las reparaciones necesarias y las novedades dañosas que tiene ese bien. ¿Qué derechos tiene el arrendatario durante el leasing? Tiene derecho a la utilización del bien durante el periodo temporal estipulado en el contrato. No puede cancelar a mediados del contrato, ese pacto. Podrá adquirir el bien utilizado una vez haya terminado el contrato de leasing si así lo desea. Principales objetivos del arrendamiento: explotación comercial, explotación no comercial. La explotación comercial: si en el espacio arrendado se va a desarrollar una actividad comercial o si se va a emplear este activo en labores de producción